Hola, 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 Carlos Herranza al aparato en otro programa más de Finanzas de Andar por Casa. Hoy un programa especial, bonito, divertido y sobre todo enriquecedor. Tenemos a don Rodrigo Dato, buenos días. Muy buenos días. Y a don Pedro Sousa, ¿qué tal? Buenos días. Empresario, generador de riqueza en este país, y Rodrigo conocedor de todo lo que es la economía a nivel global y a nivel también interno, ¿no? Y yo creo que hoy la conversación va a dar, yo creo que sus frutos. Y nada más y nada menos que vamos a comenzar, don Pedro. Y yo creo que vamos a comenzar poniendo un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? ¿Cuál es la realidad de una empresa de 50 casi empleados en España en este momento? Con una situación económica global pero vamos a la realidad, ¿no? Hombre, la realidad es que trabajamos casi para pagar. Comentábamos cuando surgió el tema que es lo que estábamos que hablando. cuánto se paga por un trabajador medio con un sueldo de 1.500 euros. ¿Cuánto es las cotizaciones y los gastos que tú pagas que salen también de tu esfuerzo y de tu beneficio? Pues sobre 1.500 euros estaremos en un baremo de unos 850-900 euros. Tú imagínate, porque al empleado que gane 1.500 euros al mes netos para él, correcto, netos. tú pagas al Estado unos 800-850, ¿no? Sí, largos, ¿eh? Y si son netos, si son netos, largos. Estarás cerca de los 2.000 euros, le cuesta. Si son netos, es decir, si lo que estamos hablando es el de lo que paga el trabajador por seguridad social y por impuestos de IRPF, más lo que paga la empresa, estamos hablando de 2.000 euros, fácil. Vamos, fácil. No, más 2.500 no. 2.500 euros. Sí, claro. Sí. Estamos hablando de 2.500 euros. Tú imagínate la dimensión, ¿eh? Bueno, claro, tenemos un Estado con una sanidad muy buena. Es verdad que las listas de espera preocupan a la gente y es cierto. Y tenemos después pues muchos costes del funcionamiento del Estado, ¿no? El Estado es caro, no es barato. Bueno, pero eso también está añadido, lo que hablábamos antes, si empezamos a añadir todo el dinero actualmente se está escapando. De la realidad, de lo necesario, de lo que realmente necesitamos para el estado de bienestar. Asesores, sindicatos, pagar a todo el corporativismo que hay alrededor de publicidad, de todas las televisiones, de afinidad de medios o radios. Solo en Televisión Española el dineral que se está yendo, que es improductivo total, ese es un dinero que está tirado, que ese dinero tenía que estar mejor redistribuido para... Es fácil redistribuir en lo esencial, lo básico, porque cada vez lo básico se hace más grande. El estado de bienestar, la palabra bienestar, es algo que es tan genérico y tan completo, y cada vez nos está llevando a que cada vez más gente necesita, pero una vez cuando todo va bien, yo creo que nadie protesta, pero cuando empiezan a ver que el estado de bienestar es un poco también quitarme cosas a mí que yo creo que también son necesarias, hay un problema, ¿no? Bueno, sí, es difícil, ¿no? Vamos a ver, el dinero siempre es contradictorio, es decir, para unas cosas te sobra, para otras cosas te falta, y en la economía nacional pues pasa lo mismo, ¿no? Es decir, todos queremos más. Había una canción cuando yo era niño que era Todos queremos más. Sí. Bueno, pues es así, todos queremos más, ¿no? Entonces, y mucho más, ¿no? Y más y mucho más. Lo que pasa es que hay que poner el que gobierna tiene que poner una lógica, ¿no? Entonces, tiene lógica, como tú decías, Pedro, la cantidad de burocracia, de asesores, de gasto publicitario, político. Yo creo que no la tiene. Nos pueden decir, eso es el chocolate del loro. Bueno, como decía un antiguo amigo mío, hay una epidemia de loros comiendo chocolate, ¿no? O sea, qué buena definición, sí, de verdad. Sí, era un tío muy listo, que era una persona muy, muy inteligente. Entonces, somos un país con un número de gente viviendo de la política muy superior a la media. Que me dirás, chocolate del loro, pues ese chocolate del loro. Somos un país, por ejemplo, con un número de coches oficiales desproporcionado, ¿no? ¿Es chocolate del oro? Pues seguramente es parte del chocolate del oro, pero va sumando
Y después pues tienes todas esas subvenciones que das a todo tipo de organismos privados o semiprivados, como pueden ser patronales, sindicatos, etcétera, ¿no? Desmontar todo eso va a ser o no sé si va a ser, o nunca lo veremos, ¿no? Pero todo eso es parte del dinero. La sociedad, lo que pasa es que además va cambiando, ¿no? Es decir, hay un fenómeno relativamente nuevo, ¿qué podemos llamar nuevo? 30 años, 20 años, Sí, nuevo. que es el envejecimiento de la población. Es decir, cuando yo era niño, pues una persona de 77 años como tengo yo ahora, pues había pocas. Sí. Y muy anciano, no se te veía como estás tú ahora. Bueno, Está claro. Pero aparte de eso, es decir, cuando se instaura la pensión de 65 años en los años 20 o 30... No se pensaba lo que iba a ocurrir. No, es que como no había, era una promesa como si ahora dieras una pensión a los 100, ¿no? Claro. Pero claro, ahora resulta que el personal, gracias a Dios, entre ellos me cuento, pues vive hasta los 80 y tantos o 90 y tantos, ¿no? Entonces, eso vale dinero, vale mucho dinero. Entonces, el problema del envejecimiento de la población es una partida creciente y que además no va a bajar, importantísima, y a la que hay que supeditar todo lo demás, o una parte importante de lo demás. Entonces, tú no puedes hacer crecer una parte del Estado en publicidad, asesorías, cargos políticos, etcétera, al mismo ritmo que antes, porque ahora tienes una necesidad que no puedes, que además va unida a la sanidad, muy unida, como es natural. Una persona. Yo tengo una lista de medicinas subvencionadas y como yo. Tú y estamos en la edad de, pero para eso hay que establecer prioridades. Vale, pero es que esas prioridades. Pero lo que pasa es que vamos sumando. O sea, las prioridades dejamos las primas. No restamos, sumamos. Nunca sacamos ninguna prioridad. Efectivamente. O sea, nunca hay que decir, bueno, a partir de ahora. Lo has mencionado, es un argumento a lo mejor barato, pero es que nos viene bien. Es decir, ¿realmente el presidente del gobierno necesita 1000 asesores? Yo creo que no, porque tiene ministerios que trabajan para él, ¿no? ¿Para qué y profesionales, funcionarios maravillosos que saben... Para aburrir. Claro. Para aburrir. Entonces, ahora los asesores son los que él elige y los que él se fía más. Pero bueno, no sé si eso es una prioridad lógica, ¿no? O sea, o porque no tiene capacidad y por eso necesita asesores. Pero eso es otro tema, sí, ¿no? Seguramente, pero vamos a suponer que tengan toda la capacidad del mundo. Aunque tengas toda la capacidad del mundo, en una administración compleja como es la de un país como España, necesitas indudablemente muchos ojos mucha gente que te ayude y que tal. Pero no sé si tiene sentido. No, yo creo que no tiene ningún sentido. Es decir, usted tendrá que tener... Pero vamos a ver, no voy a ir al presidente del gobierno. Un grupo parlamentario. Yo he sido parlamentario 25 años. Cuando yo era parlamentario hace mucho tiempo, un grupo parlamentario tenía 28, no llegaba a 30 asesores. Un grupo parlamentario grande. De los dos de los dos. Hablando de los dos más grandes. Sí. Hoy tiene 120. Imagínate. Entonces, ¿es mucho mejor el debate parlamentario hoy que hace 25 años? Evidentemente, la respuesta es no. Pues, no que diga sea igual, ¿eh? No, la respuesta es no. Y los políticos son mucho peores. Sí. Pero es que estamos muy cerca de que cada diputado tenga un asistente. Entonces, o sea, realmente esos son... La democracia no se reduce. La democracia, la burocracia, mejor dicho, se expande siempre, automáticamente, ¿no? Entonces, teníamos un Estado centralista. Bueno, hemos montado un Estado de las autonomías, pero se ha mantenido todo el Estado centralista anterior. O sea, las diputaciones siguen, las mancomunidades siguen. Entonces, te dicen, no, es que hay que ocuparse de los pequeños municipios. ¿No? ¿Y para qué tengo la comunidad autónoma? Claro, para que existe. Claro. O sea, vamos a ver. Entonces, no, tengo la comunidad autónoma, tengo la mancomunidad, tengo la diputación. No, pero es que tampoco es para tanto ese chocolate del loro. Bueno, el chocolate del loro, pero... que va sumando. Claro, con todos esos loros, ¿no? Que decía mi amigo. Yo creo que hay una necesidad, como pasa en las empresas, como pasa en las familias. Es decir, cuando tú te casas y eres tú y tu pareja...
pues tus necesidades o tus cosas son una lista. Después empiezas a tener niños y esas van cambiando. Sí, entonces hay un momento en que dices, bueno, es que cuando éramos jóvenes todos los años nos hacíamos un viaje y ahora no nos lo hacemos. Bueno, sí, no, nos lo hacíamos a donde fuera, a Alemania o a la India, pero ahora no, ahora vamos a Asturias. Bueno, pues porque claro, las prioridades se han ido adaptando, ¿no? Claro. El Estado no establece. Y eso es lo que, por ejemplo, es la ley de presupuestos, ¿no? La ley de presupuestos es donde tú tienes que poner las prioridades y entonces tienes que estar metido en unos límites, ¿no? Por eso es tan importante, porque ahí es donde se definen las prioridades legalmente. Pero el gobierno llega y dice, vamos a ver, mire usted, yo me voy a gastar el dinero en lo que sea. Sí. Políticas sociales. Bueno, entonces tendrá que venir alguien y dirá, vamos a ver, tenemos tantos kilómetros de carretera y los coches pagan tal cantidad de impuestos y además la gasolina tiene tal cantidad de impuestos. Las carreteras no son eternas. El mantenimiento está claro que es lo que hemos detectado los españoles. Bueno, lo que vemos todos los días con los baches, todos los ¿no? días, eso. Entonces, no será por dinero. Lo que pasa es que no tenemos una discusión de prioridades. Y eso es una mala gobernanza. No es un problema ideológico, eso es una mala organización. Es la definición, esto no va de ideologías, es de gestión. Efectivamente, el problema es la gestión. Es decir, aquí yo creo que las políticas sociales no es ni de derechas ni de izquierdas, que parece que es lo que nos tiene ahí, tú de un lado, tú de otro. No, es gestión. Es decir, como bien estabas diciendo, las carreteras tienen que estar en buen uso. Cuando ha ocurrido la desgracia que ocurrió de los trenes, de los 40 y tantos muertos, yo pasé una hora antes, venía de Málaga. Pasé una hora antes. Gracias a Dios no me tocó, pero me podía haber tocado. Y el viernes bajé, porque fui a Málaga y regresé el domingo. Iba con mi mujer y no nos pasó nada. Pero eso es una mala gestión. Es una mala gestión que no ha supuesto nada. Es decir, bueno, los trenes han dejado de ir a 200 kilómetros. Sí, es lo único. Pero los perjudicados somos lo mismo. La semana pasada fui a Alicante, que en Alicante tengo un pequeño negocio también, de lo mismo. A la vuelta, una hora de retraso. Para ir bien, a la vuelta. Es decir, y lo hemos normalizado. Efectivamente. Ya hemos aceptado que los trenes tienen que ir más despacio para no matarnos, ¿vale? De acuerdo. O sea, yo creo que mejor es eso, ¿no? Sí. Pero es una muestra. Pero es una mala gestión. Sí, porque somos. Es decir, es verdad que el número de usuarios, y tú que eres un empresario, es decir, tú puedes ganar dinero porque tienes un gran margen o porque tienes muchas ventas. O sea. Sí, eso está más inventado que eso es ya con el coche Ford se descubrió que era mejor vender 1 millón de coches que un coche a 1 millón. O sea, eso ya está claro, ¿no? Pero hay cada vez más gente que viaja. La prueba es que tú hoy vas ahora nos vamos los 3 o los 4, nos vamos a una estación. ¿Hoy qué es? Hoy es martes y está llena. Sí. Llena para aburrir. Y nos vamos al aeropuerto y está lleno para aburrir. Ayer fui al aeropuerto a recoger a mis hijos y estaba abarrotado. A las 11 de la noche. No será entonces porque no hay volumen de ventas. Claro. Lo que pasa es que necesitamos una discusión en profundidad de prioridades y efectivamente los que gobiernan van a tener que hacer cosas que a no todos nos van a gustar. Pero pero esto como se ha perdido porque no estamos discutiendo el presupuesto desde hace 4 años, entonces no tiene importancia porque sí tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Muchísima importancia porque la inercia, el Estado es el Titanic, o sea, es inmenso. Entonces es muy difícil, o sea, se mueve muy despacio. Pero la inercia es brutal, ¿no? Entonces, si tú empiezas a poner límites en cosas, pues campañas de lujo, campañas publicitarias, etcétera, etcétera, pues vas y después creas muchas tendencias y arrastras mucho dinero, porque el sector privado, el que más o el que menos, algo le vende al Estado, ¿no? Y también le paga, ¿no? Entonces, todo eso llevamos muchos años sin hacer nada. Que lo hemos ignorado. Y entonces eso no es una buena gobernanza. Eso no es una buena gobernanza. Y criticado. Sí, criticado el sector privado. Que es el que produce, que es el que está produciendo, entre comillas, la riqueza.
No, es el que produce la riqueza. Bueno, hay una riqueza como es la educación o como es la sanidad del pueblo. Sí, que eso también es riqueza, sí, está claro, y es importante, sí. Pero no cabe duda que el sector privado que vive en competencia es el que crea riqueza. Es lo que se llama la creación destructiva, está más estudiado que el latín, y es donde se crea riqueza. Entonces, el sector privado se adapta, porque además el sector privado, precisamente porque crea riqueza, se adapta muy deprisa. Y se adapta, bueno, pues si tiene que tomar elecciones, pues y tiene que vivir con un presupuesto, pues vive. El sector privado sabe vivir con un presupuesto. Te adaptas a lo que tienes. A toda velocidad. El que no se adapta desaparece. O sea, no hay más que ver. Tú vas por una calle y de repente te encuentras una mercería que lleva desde 1940 y no queda otra. Pues esos señores de ahí es que se han adaptado. Y tú ves un bar que abre y un bar que cierra y un negocio de puertas que abre y otro que cierra. O sea, el sector privado no hace otra cosa que adaptarse. El sector público no se adapta. El sector público está protegido. ¿Y alguna vez lo veremos que esa capacidad? Bueno, pues la adaptación ¿seremos capaces del sector de poder público verlo? viene por las leyes y viene por los presupuestos. O sea, al sector público lo adaptas. Eso es. O sea, la diferencia es que al sector privado lo adapta el mercado, la competencia, el de enfrente. Sí. El de enfrente dice, que tú me vas a vender un té a 3 euros, pues yo lo voy a vender a 2,50. Y tú, correcto, te adaptas. O a lo mejor el té es más malo, depende. Sí, Entonces, pero... O sea, todos lo vemos todos los días. Todos los días, es que es así. Pero si es que pasa en Madrid, o sea, tú te tomas un café en un sitio, te tomas en otro y a lo mejor hay 1 euro de diferencia, ¿no? O sea, pues, y luego valoras si merece ese euro pagarlo o no pagarlo. Claro, no, es tu a lo decisión, mejor tú vives ahí y no tienes más remedio. No tienes más remedio, pero sabes que si te vas allí, vale 1 euro menos. Eso lo vemos, y lo vemos todos ahora. Además vivimos en el mundo de la transparencia. O sea, ahora sacamos los móviles y decimos, no, o sea, nos vamos, ese famoso anuncio que hay de hoteles, ¿no? Lo vemos todos en la tele, claro, ¿no? Un tío que he pagado no sé cuánto, y los otros se ríen de él. Es que no miraste. Bueno, pues eso, es que eso todos los días, ¿no? Estamos viendo cómo nuestras familias reciben todo el tiempo cajitas de Amazon con no sé qué, con no sé cuántos. Ahora de repente, es que me falta un cable para el móvil, me lo compro tal. O sea, vivimos en un mundo mucho más transparente. Hay una historia, los plantadores de café, los productores de café de África del Oeste le vendían el café a los comerciantes árabes que cruzaban el Sáhara y les engañaban, claro, venían los tíos y decían el café vale tanto y el otro tío que estaba ahí en Guinea o tal, ni puta idea. Perdón. Pues, está claro. Pero ahora el tío saca el móvil online, y dice, a ver, al microsegundo. Chicago, mercado de Chicago el día de hoy. No, el café está a otro precio. O sea, la transparencia ha sido brutal en el sector privado. Brutal. Y sigue siéndolo, porque ahora todo el tiempo. Sí, cada vez más. Calcetines hasta el precio de la luz. El sector público no tienes transparencia. No tienes no te dan a elegir. Tú tienes que ir al Ministerio de Agricultura a rellenar algo y no puedes decir, oiga, es que me lo hace más barato no tu tía. A cambio de eso, tienes que tener el debate político, la transparencia del debate político y las prioridades. Cuando eso lo pierdes, pues vas a ciegas, ¿no? Vas a ciegas en un paquebote de 700.000 millones al año. Porque, claro, estamos hablando de que ya tenemos un gasto público que es ya es significativo. Y un récord de recaudación encima. Bueno, que lo que yo no me récord explico... de y récord de deuda pública. Sí, bueno, que eso es otra. Que en algún momento tendremos que equilibrar. Eso he estado leyendo, que eso conseguiste tú zanjarlo cuando estuviste de ministro, la deuda pública que tenía. La frenamos, sí, pero vamos a ver si esto está inventado. Vamos a ver, tú facturas X en tu empresa y de repente ese X es X menos Y. Y tú sabes que tienes que adaptarte. Adaptarte, está claro. Si no, acaba mal. Igual que si es X más Y en tu casa. Entonces, nosotros pusimos, y me acuerdo de una persona que falleció, José Folgado, que fue el que arregló el asunto. Es decir, es que Pepe Folgado era un tío
que no consentía que si tú tenías en el presupuesto para una determinada función pudieras cambiarlo. Y nos encontramos una situación en la que los ministerios hacían no diré lo que les daba. Sí, pero eran había puentes comunicantes, vasos comunicantes, totalmente, ¿no? Y dijimos, se acabó. Presupuesto cerrado. Tiene usted aprobado para... Es que eso es muy rígido. Bueno, es que a diferencia... la rigidez, que es una cosa buena o mala, pues a nosotros nos gusta que las vigas sean rígidas y sin embargo queremos, pues no sé, que el colchón no sea rígido, ¿no? O sea, es que no hay nada que Está sea claro. ni bueno ni malo, o sea, depende para qué, ¿no? Bueno, en el sector privado hay que ser flexible, pero en el sector público hay que tener un poquito más de rigidez. O sea, eso de... yo había aprobado una partida para hacer carreteras, pero me la voy a gastar en publicidad de AENA, que lo que estoy diciendo no digo que sea verdad. Pero sí, un ejemplo. Que puede ser un ejemplo. Pues eso, el sector público, pues haber presupuestado mejor, amigo. Es el dinero público, ¿no? Ya, pero no hay conciencia de esos políticos de que el dinero no es público. Es decir, como no sale de su bolsillo, ese es el problema. Y actualmente lo que están haciendo es fundir dinero a diestro y siniestro. Y contemos el dinero de Europa, que ha sido muy significativo, y eso se acaba. Es que ya eso sin contar. Porque eso va a ser eso sí que yo creo que va a ser el generador de problemas. Bueno, vamos a ver. Vivimos en un mundo... Ya se inventarán otras ayudas. No, lo que pasa es que, vamos a ver, la crisis del 2008, para ponernos ahora un poquito así trascendentes, asustó mucho a mucha gente. Fue un gran fracaso. Probablemente uno de los grandes fracasos del capitalismo y de Occidente, ¿no? Perdimos muchísimo prestigio en el mundo con la crisis del 2008 y no lo hemos recuperado. Eso dicho, los bancos centrales se asustaron mucho de las quiebras bancarias. Porque regalaron el dinero. Bueno, porque regalaron dinero y también porque las quiebras bancarias hicieron unas caídas de la economía muy considerables, mucha gente que quedó pillada, bueno, sí, efectivamente. Entonces ahí se hicieron cosas muy importantes positivas, por ejemplo, poner controles a los bancos para que presten. Positivas, salvo que tú quieras pedir dinero. Claro. Porque claro, vamos a ver, estamos con la vivienda, pero en el año 2000 en España, que no hace tanto, hace 25 años, tú podías conseguir el 100% del coste de una vivienda, incluso más, a un tipo de interés, si eras menor de 30 años, del 0,5 por 40 años. Eso no salían los números ni para atrás. Ni para atrás. Se te lo puede contar bien, Carlos. Bueno, y casi la regalábamos. O sea, venía cualquiera y decía, toma, cómprate una casa, contar contar la anécdota. ¿Te acuerdas la casa que me compré en Benidorm? Y me llega Carlos y me dice, no, si te la han tasado en 300.000 euros. Yo la había comprado en 180 y realmente necesitaba 130. Y le dije, no, Carlos, 130. No, pero ¿qué puedes hacer? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Carlos, 130, que todavía sigo pagando el préstamo. Y también, no sé si era al 0,50 o al 0,75. La alegría de los préstamos es una de las bases de la crisis del 2008. Es decir, había muchísimo endeudamiento privado y había sido muy alegre, pero no solo para las casas. Es decir, el tope de coches en España fue el 2007. No hemos vuelto a llegar a los 2 millones de coches de ventas al año. El tope de ventas del mayor almacén de España es del 2007. O sea, en el 2007, nos volvimos 2006, locos todos. 2005... ¡Qué alegría! Nos volvimos locos. Y pagamos una crisis muy larga, ¿no? Bueno, entonces... no sé por qué estábamos aquí. Bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos centrales grandes, como el de Estados Unidos o el europeo, ahora no quieren líos con la deuda pública. O sea, no quieren otra Grecia, otra Portugal, otra Irlanda, otra España, no quieren. Y entonces, con una serie de facilidades, que es como ellos llaman políticas concretas, pues controlan. Van dilatando y van controlando. Bueno, van aguantando, ¿no? Y entonces, pues la situación de países como ahora puede ser Francia, pues no se dispara. Y lo mismo pasa en Estados Unidos, no se dispara. El tipo de interés a 30 años en Europa está en el
el 3, a 10 años está en el... Sí, en el 3. Para Alemania está en menos, para nosotros está en el 3. La inflación está en el 3,2. Pues no hace falta ser un genio para darse cuenta de que no salen los números, pero están, y todos contentos, ¿no? Tutti contenti, que dirían los italianos. Vale, ¿qué pasa? Si eres un banco central de un país más pequeño, de una moneda menos importante, no te puedes permitir ese lujo, porque el mercado te quita la alfombra. ¿Qué es lo que le está pasando a Inglaterra? Ya no le está pasando a México, No, le está pasando a Inglaterra, tú lo has dicho. O a la India o a Indonesia, le está pasando a Inglaterra. Inglaterra dice, es que me voy a gastar más dinero. Y dice, no, tú no vale. O sea, si quieres gastarte más dinero... Tienes que pagar esto, tienes que pagar más. Muchos más intereses y entonces acabas. Entonces nosotros tenemos una gran suerte de estar dentro del euro, que es que estamos muy protegidos. Aunque al final las costuras acaban rompiéndose, pero estamos muy protegidos. Y eso es una ventaja, una gran ventaja, que tenemos esa suerte, tomamos una decisión que fue muy acertada, entramos en la Unión Europea y gracias a eso hemos ido pum, 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 pum. Ahora, eso no quiere decir que las cosas no acaben aflorando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en España? En España en estos momentos estamos en techo de gasto público, techo de recaudación. Bueno, vale, está la economía creciendo, el PIB nominal, que nadie sabe lo que es, pero que parece ser que es importantísimo. El PIB nominal, vamos todos a PIB nominal. Aunque no lo veamos en el día a día, ¿no? Bueno, es que el PIB nominal es muy difícil de ver. Pero bueno, nada más depende de concepciones estadísticas. Tú mueves un poquito... Y lo modificas, lo modificas 2 o 3 décimas. Pero no cabe duda que estamos recaudando, porque además... La inflación es el gran problema para los ciudadanos y es un gran negocio para el Estado. A corto plazo. Sí, a corto plazo sí. Es porque una pregunta que iba serio. Porque como a ti te cobran... Sin hacer nada más, ganas más. No, pero a ti te cobran el 21% de lo que compras en el supermercado. Si eso ha subido, el 21% sube. Recaudas más, así es. El Estado ahí gana siempre. Entonces el Estado está ganando muchísimo dinero. Y está expandiendo el gasto público a ese ritmo. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que los ingresos son coyunturales y los gastos son estructurales. Eso pasa también en la vida. Sí, es así. O sea, tú, a tu empresa, tú tienes un presupuesto de tu empresa de 250.000 euros de gastos. Esos no los vas a cortar fácilmente. Y tienes a lo mejor un presupuesto de ingresos de 300.000 euros. Ganas 50.000, tan contento. Pero a lo mejor los ingresos se estropean, pero los gastos no se estropean. No, esos son fijos. Claro, los gastos son siempre fijos, salvo que te cortes algo. Sí. Que te cortes algo. Entonces, España tiene ahora una dinámica de gasto-ingreso muy fuerte, muy fuerte. Y lo preocupante es que tenemos problemas con las carreteras, tenemos problemas con las listas de espera, tenemos problemas con los incendios, tenemos problemas con los trenes. Entonces dices... ¿Dónde está? O sea, me estoy creando una estructura, una superestructura de gastos que el día que los ingresos, por el motivo que sean, empiecen a bajar... Tendremos un serio problema. Entonces, eso es lo que más me preocupa a mí en estos momentos, ¿no? Pero bueno, no sé, los que están ahí pues sabrán más, ¿no? No creo. ¿Cómo está influyendo las guerras y la inflación en España? La inflación en España es fastidiosa. Bueno, en España y en Estados Unidos, en todos sitios, porque la inflación, primero, es un impuesto para la clase media y para la clase trabajadora, para todo el mundo, y segundo, acaba haciéndote menos competitivo. Porque claro, vives en un mundo, si Europa tiene una inflación del 4 y Asia tiene una inflación del 2, pues las puertas que construyas antes o después. Y como vivimos en un mundo tan globalizado, global, por mucho que haya Trump y por mucho que haya tal y por mucho que tal, seguimos viviendo en un mundo global, menos global, pues puede, pero no mucho menos. Entonces, la inflación te encarece los costes. O sea, es un encarecimiento de los costes. Es verdad que el Estado gana mucho dinero con la inflación, sobre todo si no adapta las tarifas a la inflación, que es lo que ha hecho el Estado español. El Estado español ha dicho, si usted la docena de huevos, por poner un ejemplo simplón, le cuesta a usted un 11, 12, 15% más ahora,
yo no me preocupo, yo le sigo poniendo el mismo IRPF. Entonces usted, aunque gane más dinero, como salta, eso le pasa a muchos trabajadores. Salta los tramos, sí. Oiga, pero vamos a ver, usted me ha subido el salario mínimo y resulta que yo en casa me llevo lo mismo. No, es una conversación que se produce, ¿no? No, sí. Y dices, sí, pero es que no has visto la línea de abajo. No has visto donde pone IRPF y Seguridad Social por tu cuenta. Oye, pero antes ponía un 20 y ahora pone un 22, ¿no te has dado cuenta? Un ejemplo. El trimestre del año pasado, el último trimestre... Del 2005, del 2025. Del 2025 pagué 19.000, casi 20.000 euros de IRPF, ¿vale? Con 2 trabajadores menos, porque se me jubilaron. Dejé una tienda, ¿te acuerdas la otra tienda que tenía allí en el barrio del Vela? Que la dejé también. En el primer trimestre del 2026 he pagado casi 28.000 euros. O sea, casi 9.000 euros más. Y claro, llamé a la gestoría y le dije, oye, pero si es que tengo menos y tal. Dice, es que ha subido. Claro, la gente no lo ha notado porque yo las nóminas que les tengo, lo tengo por encima de lo que ellos tendrían que percibir. Claro. Siempre les tengo un plus y tal, porque no me pillen luego el toro de... Porque sabes que luego las actualizaciones salariales que hay, pues a lo mejor te vienen en septiembre y te viene un palo que dices, te echas a temblar. Ahí tienes que regularizar todos los meses anteriores y entonces siempre voy por encima para no tener problemas. Y cuando eso, dice, no, es que claro, ha subido el trono. Y claro, dices, es que es... Bueno, la inflación es muy mala a medio plazo porque produce todos esos efectos. Y después el Estado, si no se disciplina a sí mismo, por ejemplo, una manera de disciplinarte es decir, yo voy a, perdón la palabra, deflactar la tarifa. ¿Qué demonios es deflactar la tarifa? Meter la inflación. Claro. Y decir, vamos a ver, 1 euro del año pasado no es lo mismo, es un 4%, es un 4% menos que 1 euro de este año. Sí. Si el Estado no se disciplina y dice, pa'lante, claro. me vienen más euros porque la inflación lo sube y la gente salta de escala, porque además pasa eso. O sea, no solo es que te cobran más, es que como tú ya ganas más y tenemos no sé cuántas, 6 o 7 escalas, pues saltas. Entonces el Estado no se disciplina y va metiendo dinero. Y cuando va metiendo dinero se lo gasta. Entonces eso es una manera más de gobernanza. Es decir, vamos a ver, si hay inflación, yo voy a reflejarla en las tarifas de mis impuestos, por lo menos de los directos. Los indirectos es mucho más difícil. Voy a reflejarla en las tarifas de los impuestos. Eso es una manera de disciplinarte. Si rompes esa disciplina, pues pasa como con todas las disciplinas. Claro. Tú dices, es que me encanta el azúcar. Claro. No quiero engordar, pero por un día... Una cucharita voy a tomar un chocolatito todas las noches. Sí. Bueno, en vez de un chocolatito, nos vamos a tomar 2. Y a una ginebrita, pues... O sea... todo, ¿no? Sí. Entonces, el Estado necesita reglas de disciplina. Y por eso, vuelvo a repetirlo, aunque me parece... Necesitas los sistemas por los que el Estado se disciplina. Cada cual tiene sus sistemas. Y el Estado se disciplina con la discusión de presupuestos y con la ley. Si eso no existe, pues todos nos acomodamos a lo bueno. ¿Qué está sucediendo? Que ya en España me parece, lo que he leído en los periódicos, porque yo no he hecho el cálculo, pero me parece que ya la media de los españoles trabaja para el Estado hasta mediados de agosto. Y ya trabaja para él a partir de mediados de agosto. Antes era mediados de julio. Y mucho antes era junio. Esto es una cosa que nunca va para atrás, siempre va para adelante. Entonces, entonces eso... Entonces, el Estado necesita disciplina. O sea, eso es... Lo poco que yo aprendí en mi época
de responsabilidad pública es que el Estado necesita mucha disciplina, porque no tiene el mercado. O sea, tú no puedes decir, óigame, pues yo me voy a ir a Alemania a ser contribuyente alemán. No, ni los alemanes te quieren ni te puedes ir. O sea, tú no le puedes decir a la Hacienda Pública Española, óigame, que es que me voy a hacer portugués ahora de repente. Usted no se va a hacer nada, usted se queda aquí porque si no le meto usted un palo, ¿no? Bueno, entonces, algunos. Sí. Porque el hermano del presidente se ha hecho portugués. Bueno, pero vamos a ver, al hermano del presidente no le han aplicado lo que le aplican a cualquiera. Ya. O sea, vamos a ver, tú trabajando en España no te puedes hacer ni portugués, ni francés, ni andorrano, ni marroquí. Si eres... Ahora, esto es una cosa que ya nos lleva a discutir la agencia tributaria, que entonces a él te necesitamos otro día. Encantado de dedicarle tiempo, ¿no? Pero... tú no puedes elegir el Estado. No, está claro. Claro, todos, vives donde aparte vives. estarías, bueno, este año me hago francés, el año que viene me hago de Luxemburgo. Como eliges las camisas, o eliges las puertas, o eliges la tortilla de patata, pues tú dirías, uy, este año no me interesa nada ser español, voy a hacer inglés. No, vamos, o sea, ni de coña. Perdón la expresión. Sí, así Entonces es. el Estado no tiene mercado, porque tiene un mercado cautivo. Pero entonces necesita unas reglas de disciplina distintas de las que necesitas tú. Tú no necesitas, a ti ya te disciplinan tus competidores, no necesitas disciplinarte tú. Entonces, eso es algo que cuando rompes esas reglas de gobernanza, cuando rompes eso, el Estado se expande y no tiene límite, ¿no? Entonces, claro, estamos en 700 largos, eran 720.000 en el 24, ahora deben de ser bastante más. Eso es una pasta. Es una pasta. Pero ¿tú no crees que además esto también genera el tema de los populismos de un lado y de otro? Por un lado, por el exceso de decir, lo estamos comentando ahora, no vemos que ese dinero de nuestros impuestos que queremos pagar, pues yo discuto mucho con mi amigo, ¿qué tú dices de no pagar? No, que tú vas al extremo porque vas al populismo, ¿no? Yo, me gustaría verlo en el día a día. Y me gustaría ver que se reflejara en la ciudadanía mucho más directamente, ¿no? Y eso genera, por un lado, populismo por un lado y populismo por otro. Y volvemos a lo que tú has dicho, que yo me voy a quedar con esa palabra, disciplina. El Estado necesita mucha disciplina, si no, porque al final es gastar, y dices, y unos que reciben estarán contentos, subvencionados o no, cada uno en su ideología, y el que no recibe se sentirá disgustado. Pero cada vez hay más gente que ve que su dinero vale menos, que ganan menos y dicen que estamos muy bien, y que a veces lo ves en el día a día, por la inflación, por las carreteras, por la dejadez de los políticos, o por lo que sea. Y eso genera populismo y es peligroso, ¿no? Una palabra maravillosa, gratuidad. Sí, es que no existe. Bueno, ¿Cuándo? Claro, sí existe. Yo tengo ya... Si tú es gratis algo, es que lo pago yo. Lo tengo clarísimo. 77 años, yo tengo transporte gratis. Sí. No a 50 céntimos, no a 25 céntimos, sino gratis. Yo voy a decir una cosa que seguramente es muy discutible. Yo creo que la gratuidad tiene que ser muy selectiva. Eso es. Muy selectiva. Y además ya hay capacidad para detectarla. ¿Quién tiene unos ingresos? ¿Quién tiene una capacidad? ¿Quién no puede? De verdad. El precio es una de no hay nada gratis. Es una de las variables de la elección. Yo me he gastado 2,5 euros. Pues a lo mejor ya no me gasto otros 2,5 euros hasta esta tarde, o no me lo gasto hasta mañana. Sí. ¿Por qué? Porque son míos. Claro. Tú decides, claro. Y 2,5 euros pero no me los gasto. O sea, ahora no voy y me gasto otros 2,5 euros. Ya me he gastado 2,5 euros, pues adiós, muy buena. Ahora, si es gratis, pues gratis total, ¿no? Claro. Que decía el otro. Entonces, yo, por ejemplo, creo que esta... que le pasa a todo el mundo, conciertos gratis, no sé qué gratis, la juventud gratis, los juventud gratis, el no sé qué gratis, el que sale por la noche a las 3 de la mañana, el metro gratis. Todo. Yo creo que es una concepción, eso sí que es populismo. Sí. Eso sí que es populismo. No, mire usted tiene 19 años, 25 años, el sábado sale usted hasta las 5 o hasta las 6, porque ahora, mucho más que chico, vuelve usted y se ponga a usted un poquito. Claro. No digo que sea el coste real, pero un poquito. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las disciplinas del sector público es que la gratuidad tiene que ser muy selectiva. Y en cambio, es
Y yo Es lo digo, es cada vez expansiva. más generosa. Sí, sí. Estamos en... No, las ¿Pero fiestas por qué tienen da que ser votos o por qué? Hombre, claro. Está claro, es que no hay nada más. Vamos a ver, es que... Pero eso es buscar voto cautivo, si es que es así de fácil. Pero para unos Sí. y para otros, esto siempre ha Sí, sido sí. así. Vamos a ver, No, entonces, buscan para los que están. Sí, no. Magnífico, o sea, eso lo inventaron ya Sí, sí, tal. los romanos. Claro. Eso Sí, sí, está sí. más inventado que el andar para adelante. Eso el pan y circo, lo decían los romanos y lo diré a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje que yo quiero dejar, que no sé si es un mensaje positivo, No. es el Estado, como no vive en el mercado, necesita disciplina relativamente rígida. Lo cual no quiere decir que sea totalmente rígida, pero relativamente rígida. Una de ellas es discutir los presupuestos. Otra de ellas es la inflación, hay que descontarla de los impuestos, de manera que el Estado no se me venga arriba. Claro. Porque después, cuando venga el mal momento y baje... Que vendrá. Que es cíclico, porque la economía es cíclica, y los chinos nos monten un lío, los americanos nos monten un lío, o más líos de los que nos montan y tal, ¿qué va a pasar? Cuando esos impuestos empiecen a bajar la recaudación y los gastos no bajen, pues que nos dirán, no, es que es una crisis, tal, la culpa es de Trump, o la culpa es... Bueno, entonces sea usted un poquito... y sea un poco disciplinado. Y necesitamos, y eso también, claro, los votantes tenemos que saber que todo lo que nos regalan, que está muy bien, a mí me encanta que me regalen cosas, ahora salgo a la calle y un señor me regala... Yo siempre tengo claro que lo paga otro. Una pasta de dientes, pues digo, estupendo, ¿no? Pero... entonces, la patada de la disciplina, cuando hablas de la política del Estado, es clave. Y mientras que no vuelva a estar relativamente presente, pues vamos avanzando, nos vamos viniendo arriba y ya para ir terminando, a nivel de pymes como la de Pedro, ¿el Estado qué está haciendo? ¿Está beneficiando o está perjudicando ahora mismo a la empresa? No tenemos una política de protección de las pymes. Vamos a ver, hay una directiva... Que en España es el 80% de lo que estamos, o el 90%. Es que no tiene sentido esto. La Unión Europea, perdón, que ya no es la Unión Europea, tiene una regla por la que las pymes que facturan, no sé si son menos de 80.000 euros al año o una cantidad de ese estilo, o sea, muy pymes, sí. no tienen que presentar determinadas regulaciones de impuestos. Me parece que es impuestos indirectos. 80.000. 80.000, ¿no? Sí. Bueno, pues no la aplicamos. No se aplica en España. No, porque no tenemos disciplina, porque eso supondría menos recaudación. Claro. Y entonces no la queremos aplicar. Bueno, pues estamos castigando a la parte... Porque las pymes tienen varias funciones. Una de ellas es que es el tejido más productivo, donde más iniciativa nueva se genera. La iniciativa nueva no viene de las grandes empresas. Bueno, con la tecnología, por ahí viene, sí. Pero la iniciativa del tío que empieza, que se quiere comer el mundo, que quiere de la micropyme, competir y vender más barato que el de al lado y trabajar más horas que el de al lado y generar más empleo que el de al lado, y ese es pequeño siempre. Empieza por pequeño, no empieza por grande. Eso es así. Y entonces, si queremos tener una sociedad que empuje, tenemos que tener una sociedad donde entonces tenemos cada vez más papeles. Sí, increíble, cada vez más burocracia, sí, y cada vez más personas. Sin parar, más papeles. Es decir, te dicen los agricultores, es que yo dedico ya más tiempo a rellenar papeles que a ordeñar a las vacas. Entonces... Pero es verdad, ¿eh? Además, tendría que ser al revés, con la tecnología tendría que ser al revés. Bueno, pues es al contrario. Cada vez son más papeles. Entre la cantidad de papeles que tienes que rellenar, entre las citas previas, entre el no sé qué, y entre los impuestos... Estamos perjudicando a la parte del tejido productivo, que no solo es la más grande, aunque en términos a lo mejor de empleo no es la más grande, pero sino que es la que más rápido se regenera. Sí. Y eso es muy malo. Es decir, si queremos tener una sociedad activa, competitiva, necesitamos... Entonces, si la Unión Europea nos da reglas para que las empresas que facturan menos de 80.000 euros paguen menos impuestos, un poquito menos de impuestos, y no las aplicamos, pues es otra forma de falta de disciplina. Claro. Entonces, yo creo que necesitamos revisar, o sea, vamos a ver, la seguridad social hay un momento en que tendremos que ponerle otro orden, ¿no? Porque lo que Pedro nos decía, es decir, si tú con un salario neto de 1.500 euros acabas pagando 2.500... pues ya has llegado al límite. O sea, estamos muy cerca de los límites. ¿Y por qué no vemos la realidad? Porque tú tienes en cuenta que tú pagas 2.500
por 12 meses, pero un mes es improductivo, porque un mes tiene vacaciones. Es decir, que si eso lo aplicásemos, todavía el costo es mayor. Sí, es mayor. Sí. Así Todavía es, el costo es mayor. Entonces, es que es la verdad que... Para ir acabando, es lo ¿lanzamos que algún estoy mensaje diciendo. de esperanza o no, Pedro? A ver, yo el problema que veo, y No vemos mensaje de esperanza, ¿no, es que Pedro? no veo ningún político actual capacitado. Para asumir lo que nos toca, lo que nos va a tocar en Bueno, pocos por meses. supuesto, en el lado que tenemos ahora ahí están todos ciegos, eso está clarísimo. Y en el otro Más lado... que ciegos, están muy agarrotados con No, el resto están- de partidos políticos que se han tenido que unir, ¿no? Que van en colisión a la idea, ¿no? Es un interés. Sí. Es un interés el que tienen y están unidos por interés. Unos por seguir viviendo y los otros también, porque se les acaba el chollo. Es así de claro. ¿Y los Lo que vienen? único bueno que estamos teniendo, que entre comillas hay paz social. Porque cuando esto cambie, y Saldrán a la creo que calle estarán de acuerdo, saldrán a van la calle, salir- claro, todos los que no han salido hasta ahora, claro. Efectivamente. Y van a boicotear todo lo que se intente cambiar, que hay que cambiar. Y eso es un problema grave que vamos a tener. Vamos, así de claro. Y después, yo es que no veo. No eres optimista. Ni en uno ni en el otro veo nadie que realmente hable como tú estás hablando y sepa hacer las cosas como tú estás diciendo. Es que no lo veo. Yo no lo veo. Bueno, pues, vamos a ver. Yo no lo veo. Pues yo sí, yo creo que vamos a ver. Es que no vamos a tener más remedio, ¿no, La agenda de Rodrigo? futuro. Bueno, no lo sé. La agenda de futuro no, es muy difícil. O sea, vamos a ver. Sí, la bola de cristal. Había un famoso productor de cine de Hollywood de los años 30 que decía: hacer predicciones es muy difícil y sobre todo sobre el futuro. Y ni siquiera sabemos lo que pasa ahora. O sea, si ahora empezamos a discutir lo que pasa ahora, hay 3 opiniones. Sí. No te Así quiero es. ni contar lo que va a pasar. O sea, eso es muy difícil. Pero vamos a ver, hay cosas que se ven, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas buenas, es decir, somos un país que tenemos una buena estructura de producción, tenemos buenas empresas energéticas, tenemos buenos bancos, tenemos buenas pymes, tenemos un sector turístico que es líder mundial, tenemos muchas cosas, bueno, ganamos campeonatos del mundo de deporte, o sea, tenemos muchas cosas buenas y tenemos una sanidad pública muy buena, etcétera. Tenemos que revisar cosas, por ejemplo, la educación, es claro que no estamos cumpliendo objetivos, o sea, no hace falta ser... Y cada año que pasa perdemos es que vamos más. para atrás, o sea, es que vamos para atrás y nos comparamos con el mundo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo universal, igual que hemos ganado la Copa del Mundo en Nueva York, pues y nos la ha dado Trump, pues eso es que ya vivimos en un mundo universal, ¿no? Ya no estamos aquí para andar por casa. Entonces, yo creo que tenemos que poner los bueyes delante de la carreta. Y desde luego, el gasto público es una parte no sé si de los bueyes o de la carreta, pero es una parte muy importante. Y cada vez ya es el 50%, o sea, es la mitad de todo lo que tenemos. Damos mucha disciplina. El gasto público tiene que ser mucho más disciplinado que el gasto privado. Al contrario, tiene que ser disciplinado. Esa es mi lección y mi opinión. Es decir, los ciudadanos, cuando nos empiezan a regalar cosas, tenemos que empezar a pensar que algo falla, es que si algo falla, algo no está bien. Y bien. a mí me encanta que me regalen cosas, pero alguien tiene que saber que... A Zapatero también le encantaba que le regalen joyas. O sea que... Esta mañana un pequeño inciso. Ya nos vamos acabando, ya vamos despidiéndonos. He escuchado una noticia que por lo visto ha estado buscando justificar lo de las joyas. Y ha estado en Arabia Saudí moviendo hilos. Y el rey, el rey emérito, ha bloqueado todo eso. Vamos a ver, no hay ningún país extranjero que se quiera comer eso. O sea, es que eso le ocurre en el caso de la manteca. Vamos a ver, tú le vas a decir ahora a los de Arabia Saudí que te justifiquen responsables. Es inviable. O sea, vamos, lo tiene complicado. Un señor que además se ha muerto. Sí, se ha muerto, sí. Está claro. Yo creo que eso es un marrón inevitable, que bueno, oye,
pero bueno, eso... Bueno, intentemos ser optimistas. Rodrigo, muchas gracias, que sé que estás liado y que tenías que irte. Pedro, gracias, Bueno, y a ver si gracias a podemos... vosotros y y a ver si gracias. podemos a la vuelta del verano alargarlo. repetimos. Me parece bien, ¿vale? Nos Y te metemos tomo, con los que gobiernan. te tomo la palabra. Nosotros vamos a ser como los de tertulianos estos ahora, ¿no? Y Hombre, siempre nos el critiquemos. famoso Iker en Claro. 4, que están que se salen. Están que se salen. Dale, que es muy entretenido. Y además que dice muchas verdades. Bueno, chicos. Rodrigo, buen verano. Pues buen verano. Y gracias por Igualmente, todo. buen verano y muchísimas gracias Un placer. por haber estado aquí Cómo no, con aquí, nosotros. un placer. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid, en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor.